ver las clases también, si no, ni idea. Yo la suelo grabar. Ok, buenísimo. Entonces arranco. Estamos en 9:15. Hoy nos toca ver costos. ¿Qué tienen idea de costos más o menos? Me imagino que estas cosas se ven bastante útil. En economía CBC también, si yo les digo costos, ¿qué se les viene a la cabeza? No necesito definiciones de manual. Vamos a arrancar con presentar la fórmula más conocida de costos, que es que el costo total es igual a un costo variable más un costo fijo, ¿no? Esta es como la primera que se ve. ¿Y cuál era la diferencia entre el costo variable y el costo fijo? ¿Qué tenía el costo variable que no tiene el fijo? Bueno, que esta en realidad depende de la cantidad que se produce, cuando esta no tiene nada. La que ahora metemos, que estamos viendo los factores de producción, es que el costo total también es una especie de precio por cantidad, en el que si yo quiero ver cuánto gasto en chocolates, me tengo que fijar cuántos chocolates consumo y cuál es el precio de esos chocolates. Hacemos lo mismo, me fijo cuánto... Uy, ¿qué es este? Sí. ¿Cuál es el precio del trabajo por la cantidad de trabajo más el precio del capital por la cantidad de capital? Y esto también, vamos a desmenuzar un poco más esta que es como la más nueva. Esto son como dos vectores totalmente distintos. Tenemos por un lado el vector de los factores Che, productivos. Agus. Ah, ahí está, ahí se empezó a ver. No, que no se veía nada, por eso. ¿Se ve bien ahora? Ahora sí, justo se empezó a ver. Bueno, tenemos este vector que es el de los factores productivos, que bueno, lo vienen trabajando porque vienen de función de producción del capítulo anterior. Y después por otro lado tenemos este que vendría a ser como una especie de vector de precios, que en realidad es un vector de precios, y ahora vamos a definirlo un poco más. A ver, claramente W viene de wage, que es salario, en inglés es, y está asociado a L, que es labor, que es el trabajo. Este claramente es el precio del trabajo y es súper intuitivo para nosotros entender que, bueno, no lo aclaré, pero esto en realidad está medido en horas y esto está medido en precios por hora. Entonces cuando yo hago W, que está en pesos sobre hora, por L, que está en horas, esto se me cancela y me queda el resultado que es el costo en pesos. Las magnitudes dan perfectas. Sí, sí. Ahí está. Bueno, el salario es bastante intuitivo para nosotros entender que es bueno el costo por hora que conlleva la hora de trabajo. Ahora, ¿qué metemos en B? ¿Qué se les ocurre que puede ser B? Es el precio del capital, eso está claro. Pero ¿qué cosas pueden estar incluidas? La tasa de interés. Sí, dentro de B tienen una tasa de interés. Está el interés. También uno podría decir que es el costo de mantener el capital, que también está. Eh, sí, todas las reparaciones y todo eso está. Pero en realidad la diferencia que tenemos, todo lo que podemos decir está incluido dentro de lo que vamos a definir. Nomás. Pero hay una diferencia en cómo definimos directamente los costos, que a veces suele ser un poco intuitivo. Nosotros siempre sabemos que en economía usamos los costos de oportunidad, pero esos difieren de los costos contables en que, por ejemplo, vamos a poner así, costos contables.
Escribir contables con B corta. Iba a escribir un versus por eso. Versus oportunidad. La diferencia principal que tenemos es esta. Los costos contables incluyen, por ejemplo, mes a mes, la depreciación. Como usamos la regla de vengado, todos acusamos teoría económica. A principio de mes, cuando yo adquiero capital, tengo un incremento en el patrimonio, entonces mes a mes tengo que ir sacando eh, la depreciación, la amortiguación incluye la depreciación del bien. Entonces yo tengo que ir sacando mes a mes una especie de costo, como para no tener de golpe un mes, el primer mes una pérdida terrible, después todos los meses como que tengo un bien gratuito. Y es la forma en la que entendemos de forma intuitiva, digamos, eh, los bienes. Ahora, nosotros en economía no usamos ese tipo de sistema, nosotros usamos los costos de oportunidad. Entonces, si ves un costo de oportunidad, ¿es el costo de qué oportunidad? ¿Qué sentido tendría que sea un costo de oportunidad? Y ¿Se entendió la pregunta? Podría ser el costo de que en vez de invertirlo en capital, usarlo para otra cosa, por ejemplo, un plazo fijo o algo por el estilo. Algo por el estilo. Ahí vamos con el tema de en vez de invertir en capital, volvemos con eso, es justo el punto que sigue. Pero sí, va por el lado de, bueno, si no lo uso en esto, ¿en qué lo uso? Si cada hora que yo use el capital para mi producción es una hora que no estoy alquilando el capital. Es decir, yo me compro una camioneta, cada hora que yo uso esa camioneta para llevar y traer mercadería del mayorista es una hora que yo no estoy alquilando esa camioneta a un Uber, por ejemplo. Eso conlleva un costo, porque es lo que yo no me estoy perdiendo de ganar. SB es la eh, tasa de alquiler, es el alquiler horario del bien capital. Vamos a intentar estructurarlo un poco así. Agustín, perdón que te Eh, interrumpa. Creo que hay alguien en la sala de espera, ¿puede ser? sí, puede ser. Sí. No puedo sacar esto, si tu costo ahí. Ahí está. Gracias por avisar. Bueno, claro. B, en costos contables, B incluye depreciación, en costos de oportunidad. Esto lo voy a borrar directamente porque lo hablé y no escribí nada. En los costos de oportunidad, nosotros lo que tenemos en cuenta es que B es el precio de alquiler del capital. En teoría, el capital, o sea, en este mercado con perfecta información y mercados perfectamente competitivos, todos los capitales tienen una tasa de interés igual. Entonces, el interés que yo obtendría por alquilar una camioneta sería lo mismo que si alquilo una fábrica que si... Bueno, sí, una fábrica también es capital. Eh, que si alquilo un terreno o que si alquilo, qué sé yo, una máquina de cortar barritas, lo que sea. Una fundidora, todos tienen la misma tasa de interés. Eh, bueno, ahora que ya sabemos esto, sabemos en realidad que, perdón, lo estructuro de esta forma, que este es el precio de alquiler capital y vemos que es un precio al igual que el salario, o sea, W, que nosotros vemos como un costo, en realidad también es el precio del trabajo. Y también tiene el costo de oportunidad para el trabajador de lo que se pierde por no trabajar. O sea, de todos lados estamos viendo esto como el costo de oportunidad. Se me está trabando un poco la máquina, voy a apagar la cámara. No sé si a ustedes se les ve trabado. Se ve Ahí bien. está, perdón. Sé que es un poco bodrio ver una pantalla apagada, pero bueno, la intentamos hacer corta. Una cosa que no avisé, yo tengo un compromiso a las 7 y poco, así que me estoy tratando de apurar un poco la clase sin acelerar el proceso, ¿no? Pero en cualquier momento me freno y me preguntan.
Bueno, una cosa extra que tenemos que aclarar también, antes de seguir, es que B y W, W y B en realidad debería haber puesto para seguir el orden, pero son información externa, son variables externas. En mi costo, donde yo voy a tener L, K, W y B, estos dos van a ser parámetros. Yo no me voy a tener que preocupar Ah, está fijos. parámetros por si la demanda de capital o trabajo vaya a afectar al precio del capital y de trabajo. Vamos a entender que hay demasiados competidores en el mercado y que eso no va a afectar al precio, que en realidad es lo que pasa para la mayoría de nosotros. Eh, igual hay excepciones. ¿Se fijaron lo que pasó el año pasado? Sí, creo que fue el año pasado con Twitter o a principios de este año, que hubo un despido masivo de Twitter, bueno, también de Amazon y de Google, pero el más polémico fue Twitter, y que impulsó los salarios de programadores a la baja en todo el mundo, básicamente. Pero bueno, por norma general, los salarios y capital son precios externos. Bueno, ahora volvemos al punto este de qué pasa con el costo del capital, o sea, qué pasa con la plata que yo puse para comprar el capital. Porque sí, todo muy lindo con que el costo es un costo de oportunidad y que en realidad el precio es de la segunda mejor opción. Todo muy bonito está ahí, pero en realidad el que compró una máquina tuvo que gatillar hacia el contado antes de tener la máquina. O sea, él tuvo que pagar, tuvo una pérdida económica y eso acá no se está viendo reflejado. Y la duda es, acá, ¿ustedes creen que debería estar reflejado o no? Por un lado sí, porque en realidad es un suceso que pasó, que vos dejaste guita y que en realidad tenés un bien que podrías vender. Y por otro lado no, porque la microeconomía estudia los comportamientos de los agentes. Si realmente tener o no una máquina no afecta al comportamiento de la gente, no debería estar. ¿Se entiende a lo que me refiero? Yo me compré una máquina y la tengo parada en el garaje de casa. Mis opciones son usarla, alquilarla o venderla. Siempre y cuando yo no tenga en mente venderla, no afecta a mis comportamientos. Es como, bueno, hice una inversión, ya está. Tengo que ver qué hago de acá para adelante, como que el pasado no existe. ¿Se entiende un poco por dónde va la mano? Entonces, sí, perfecto. Entonces vamos a tomar de acá en adelante que el costo inicial no afecta a... Es un costo hundido, se les llama literalmente costo hundido, porque no lo vas a recuperar. Son costos irrecuperables en algunos casos o costos hundidos en otros porque se los considera así. En cualquier caso, el análisis de comprar, de vender o usar es otro, pero no está incluido en la sección de costos. Si ya seguimos con eso, vamos a hacer un par de definiciones más que tengan que ver con los costos. Ya tenemos la función de costos, ya sabemos cuáles son los componentes de la función de costos. Vamos a definir esto, que no lo vamos a tocar hasta un par de capítulos después, pero ya lo dejamos. Ya sabemos que el beneficio es el ingreso total menos el costo total. Sabemos que el ingreso es precio por cantidad y que el costo va a ser W por L más B corta por K. Entonces, si se fijan acá, en realidad las cantidades son una función de los factores de producción, eso lo vimos en el capítulo pasado. Entonces nos va a quedar que el beneficio va a ser igual a precio por acá, a precio por una función que depende de LK menos la función de costos. Esta va a ser un poco
al menos por ahora, nuestra nueva función de beneficio. Eso es una definición que vamos a usar después en optimización de la empresa. Después vamos a juntar lo que es producción y costos y ver cuál es nueva definición, ver cómo debería ser una empresa para optimizar sus ganancias. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros minimizamos los costos? Porque si tenemos costos y tenemos una función de producción, en realidad lo que vamos a buscar es minimizarla. Vamos a hacer primero una especie de repaso teórico de minimizarlo. Después vamos a ver cómo se hace con el caso específico de la función de producción Coe-Douglas. Y sí, después vamos a tocar un poco por ahí. Vemos un poco de cosas de matemática más dura que ahí sí les voy a pedir que me presten un poco más de atención porque los resultados son como importantes entenderlos porque después para los ejercicios los vamos a usar mucho. Si hablo muy rápido también me pueden decir porque siento que voy un poco acelerado. Bueno, vamos con minimización de costos. No me voy a matar mucho, vamos a escribir con Lagrange en minimización. Min C y usamos las capital y trabajo y sujeto a una función de producción igual a Q0. Tenemos Lagrange, vamos a tener que minimizar los costos, entonces minimizamos W por L más B por K más la variable de Lagrange y acá tenemos Q0 menos F de KL. Nos va a quedar una L1 que viene dada por, o sea, está con respecto a L, que es W más esto así, por F igual a 0, nos va a quedar una L de K, que va a ser B menos esto, prima de L, prima de K, perdón, prima de L, prima de K, igual a 0, y después nos va a quedar la de Lagrange, que es la restricción nada más. U0 es igual a F de KL. Cuando resolvamos este sistema vamos a ver que de 1 y de 2, el mismo paso que hacemos siempre, que va a servir para todo el resto del curso, si hacemos 1 sobre 2, nos va a quedar que W sobre B va a ser igual a F' de L sobre F' de K. Y esta es la condición que se cumple en el óptimo. ¿Se entiende? Después, bueno, podemos meter esta ecuación en 3 y ver cuál es ese óptimo, pero como todavía no tenemos números, no nos interesa mucho. Esta es la condición que cumplen los óptimos. Que podemos decir, que así no dice mucho en realidad, pero si lo pasamos de esta forma, en el que F' de K sobre B sea igual a F' de L sobre W, nos quiere decir que todos los factores aportan lo mismo, o sea, el mismo cociente entre el factor y el precio del factor es igual para ambos, para el capital y para el trabajo. No hay ningún factor que sea más barato en términos de producción marginal que otro. ¿Se entendió a lo que quiero decir? Sí, sí. Perfecto. Los aportes marginales son iguales. Y tiene mucho sentido en realidad porque si no fueran iguales, adquiriríamos el más barato. O sea, si fuera más barato, más rentable por peso comprar capital, yo compraría capital y no tendría trabajadores. Entonces tiene sentido que en el óptimo, como las funciones de producción marginal son decrecientes, tiene sentido que en el equilibrio queden iguales. Vamos entonces con el siguiente punto. Lo que estamos haciendo acá en realidad es
capital y trabajo, tenemos la restricción de que estos son los costos y nuestra función de producción de Q0, por ejemplo, así. Este sería nuestro Q0. Lo que estamos diciendo es que este punto óptimo tiene que cumplir esta condición. Nada más que eso. Y como se imaginan, igual que pasa con todos estos ejercicios, si esto tiene un costo 1, esto tiene conllevado un costo 2, y alcanzaría una producción 2, producción 1, producción 2, y así, y todos estos puntos cumplen esta condición. Si yo uno todos estos puntos, esta unión de todos los puntos que cumplen la condición se llama senda de expansión. ¿Y cómo encontramos la senda de expansión? Bueno, hasta ahora no venimos viendo muchos números, después va a ser más fácil, pero sabemos que W sobre B es un número, ¿o no? Y sabemos que, bueno, esto de acá, esta cosa acá le decimos la TST, tasa de sustitución técnica. Si nosotros acá podemos diferenciar en la TST que es igual a F' de L sobre F' de K. Si nosotros pudiéramos separar las variables de forma en que yo tuviera, esto tiene que ser igual, ¿no? W por B por TST de L, o sea que una TST que solo dependa de L, que sea igual acá, únicamente acá, estaría encontrando la función de la senda de expansión. ¿Se entiende por qué? Sí, no. Fíjense que K vendría a ser como nuestra I acá. Y yo estaría encontrando una I que depende de estos números, porque tiene que cumplir la condición. Esto es un parámetro en realidad, podría llamarlo C también. Y de una TCT que dependa solo de L. Si yo logro despejar una variable con respecto a la otra, puedo encontrar esta función, que tiene implícita también la condición de que siempre son condiciones óptimas. Si no, podemos hacer un ejemplo escrito y vemos que sale de ahí. Sí, la verdad, pero sí, Bien. va siendo yo. Bueno, hacemos uno. Déjeme que me fijo un ejercicio de Nicholson o un ejercicio, un ejemplo de Nicholson en el que podamos seguir derivando sobre eso. Ya estoy entrando, ¿eh? Bien, voy a aprovechar. Voy a hacer así. Ahí termino de explicar el siguiente tema y volvemos con las partes de números porque tengo que sacarlo igual y reutilizo un problema para dos cosas. Bueno, perdónenme que esto lo dejemos en stand-by. Ahora volvemos. Vamos a hacerlo así. Usar la función de producción Coe-Douglas, F de K y L. Esto es la función de producción. ¿Y cómo era la Coe-Douglas? Esto es igual a Q. Tiene que ser igual a L al alfa por K a la beta, ¿no? Y nuestros costos van a venir dados por W a la L más B
por K. Bien. Armamos el lagrangiano. El lagrangiano va a ser WL más BK más lambda Q0 menos... Sí. No, después vamos a trabajar sobre el parámetro tecnológico. En realidad no sé si lo van a trabajar el martes, al parámetro tecnológico. Claro, no. Después lo vamos a meter. En realidad vamos a trabajar, sí, específicamente vamos a ver la forma de e a la x, al parámetro tecnológico, sí. No sé si ustedes lo vieron así también. Joya. Sí, no, pero de momento no. ¿En qué estaba? Sí. Bueno, la función de producción, vamos a poner que es la Cobb-Douglas. Y para simplificar las cosas vamos a decir que alfa y beta son 0,5, ¿no? Alfa es igual a beta es igual a 0,5. Y la producción, no sé cuál tendrá que ser, no sé. Vamos a decir que es... Déjame pensar, ¿eh? Quiero buscar un número que no nos vaya a complicar la vida. No sé, vamos a poner una especie de 12, si me ocurre, no sé. Pongo un 12. Estoy poniendo las cosas así, me estoy inventando un ejemplo como para verlo, pero 12 menos L a la 0,5, K a la 0,5, y donde B y W son iguales a 1, entonces lo sacamos a la mierda y listo. Y B, W igual a 1. Bien. Ahora sí, nos quedaría L sería 1, vamos a decir que este es 2, 2K. Vamos, así nos queda L, nos quedaría 1 más lambda por L menos, perdón, menos lambda por 0,5 L a la menos 0,5 por K a la 0,5 es igual a 0. Esto sería L' de L. Prima de K sería 2 menos lambda a la por 0,5 por L a la 0,5 por K a la menos 0,5. Es igual a 0. Después tenemos L' de lambda y nos va a quedar 12 es igual a L a la 0,5, K a la 0,5. Habíamos dicho que teníamos que dividir el primero sobre el segundo, 1 sobre 2, y nos va a quedar que un medio, que es nuestra relación W sobre B, va a ser igual a lambda por 0,5 sobre lambda por 0,5, es decir, 1. Y después, la L a la 0,5 menos 0,5 por K a la 0,5 sobre L a la 0,5 por K a la menos 0,5. Estamos de acuerdo en que si yo subo este a K a la menos 0,5 es igual a 1 sobre K a la 0,5, ¿no? Entonces, esto quedaría... ¿Se entendió lo que dije? L a la menos alfa es igual a 1 sobre L a la alfa. ¿Sí? Solo necesito la confirmación. Imagino que sí, porque lo viene trabajando en utilidad también. Entonces, ¿sí? ¿De dónde sacás el planteo del lagrangiano? Porque es otra fórmula totalmente distinta. ¿El planteo del lagrangiano? Sí. No, estoy minimizando el costo, o sea, W con B y W igual a 1 estoy poniendo, ¿no?
Estoy W minimizando. igual a 1. Ahí está, ya está, ok, listo, perfecto. ¿Y por qué K es 2? Digo, B es 2. Porque lo cambié después. Tenés toda la razón del mundo. B es igual a 2, W es igual a 1. Ahí está. Gracias. No, a vos, gracias. Bueno, ahora sí, entonces esto nos quedaría K sobre L, porque K a la menos 0,5 pasa arriba con K a la 0,5, K a la 0,5 por K a la 0,5 es K a la 1, que es K. ¿Hasta ahí todo bien? Y nuestra relación sería 1 sobre 2 es igual a K sobre L. Este sería nuestra condición de óptimo. Ahora, si se fijan acá arriba, yo lo que quiero encontrar es una función que cumpla, o sea, esta es la TCT, K sobre L, W sobre B es 1 sobre 2. Lo que quiero es encontrar una función que sea K igual a B sobre W por algo. Y eso lo voy a lograr haciendo 1 sobre 2, L es igual a K. ¿Se ve? Es decir, ahora vamos a terminar el ejercicio y después volvemos con esto. Si yo agarro esta condición y lo llamo 4 y a esto 3, y yo meto la condición 4 en la condición 3, como resolviendo el Lagrangiano normal, esto me va a quedar 12 es igual a L a la 0,5 por 1 medio de L a la 0,5. Es decir, esto es 12 es igual a L por 1 medio de la 0,5, ¿qué sería? No, raíz de 1 sobre 2. Bueno, me quedó feo eso. Perdón, 1 sobre raíz de 2. Me quedó fea, pero no importa. Entonces, L óptimo va a ser 12 por raíz de 2. ¿Bien? Si yo ahora reemplazara L en K, me daría un K óptimo, que K óptimo va a ser 1 medio por 12 por raíz de 2. Es igual a K óptimo. Acá resolví el ejercicio, ya está. O sea, si yo estaba buscando un óptimo, encontré un óptimo y listo. Son estos puntos. Vamos a verlo gráficamente, si así se entiende mejor. Yo tengo una función de producción donde Q es igual a 12, que es nuestra producción que estábamos buscando. Y un vector de precios de K y L de 1 medio. Es decir, que esto tiene una pendiente tal que así. Horrible me quedó. Creo que este se volvió atrás, ¿sí? Tal que así. ¿No? Donde en este punto de acá se cruzan. Este punto de acá va a ser L óptimo, no voy a escribir eso, choclo, y acá K óptimo. ¿Bien? Ahora, yo podría encontrar para el siguiente punto otra función que también tiene que cumplir como por acá el punto óptimo. ¿Se entiende? Si yo uniera estas dos, si yo encontrara una función con una de estas, ya no necesitaría andar haciendo este ejercicio por cada vez que yo quiero aumentar la cantidad. Esa senda de expansión yo la logro sacando K en función de otra cosa, de este W sobre E por TCT de L, que en este caso es nuestra condición, esta que tenemos acá. Esta es nuestra senda de expansión. Pues fíjense que es la única condición que tiene que cumplir cualquier óptimo. Es la condición necesaria de óptimo, es esta. Lo que estoy haciendo agregándole esto, agregándole la restricción, es decir, bueno,
pero no me des un plano entero, porque acá lo que te estoy dando es un plano. No me des un plano, a mí dame un número que sea el óptimo, que es por lo general lo que se pide. No busco máximos y mínimos locales, busco óptimos restringidos. Pero si yo quisiera decir, bueno, pero vos decime cualquier cantidad y yo te digo cuál es lo que vas a necesitar, vamos a necesitar esto de acá. ¿Se entiende? Nuestra senda de expansión viene dada por un medio de L es igual a K. Ahora vos me decís que querés producir, no sé, 300, y bueno, vas a decir, O sea, la senda de expansión sería la pendiente, por ejemplo. sí, en este caso nos va a dar, en la función Codouglas, la senda de expansión es un plano recto, entonces sí va a ser como una especie de pendiente, va a ser una función lineal, Pero solo en la Cobb-Douglas. solo en la Codouglas. Que igual es la que más vamos a trabajar en el curso. O sea, tenemos de máximos, de mínimos, Codouglas y de elasticidad constante. Ok. Y las que más vamos a trabajar son las primeras tres. Más que nada porque la elasticidad constante es trabajar con fórmulas, porque derivarlas en un ejercicio es un dolor de cabeza. Todos lo podemos hacer, el tema es que vamos a tardar muchísimo en hacerlo. Bueno, ahora sí se entendió. 1000 perdones por no haber aclarado esto con un ejercicio antes. Sí, sí, se entiende. ¿Está claro? Buenísimo. Me alegro. Igualmente, cualquier cosa me pueden escribir. Bueno, ya que estamos con un poco de matemática, vamos a seguir este camino. Fíjense, nosotros tenemos dos funciones de costo, presentamos. Una que está en función de Q y otra que está en función de W, de L y K, de los factores productivos. Y también dijimos, como un tercer ingrediente, que la función de producción depende de los factores productivos. Entonces sería lógico pensar que yo puedo meter la función de producción en los costos y llegar a unos costos en función de las cantidades. Va más o menos a lo que vamos a hacer ahora. Porque va una demostración medio larga y quiero que sepan que va orientado a eso. ¿Cómo podrías volver a repetirlo? Vamos. Sí. Nosotros tenemos unos costos, nosotros tenemos ahora mismo costos que están en función de L, K, W y B. Y la idea es esta. Yo cuando voy a producir, tengo, si yo te digo, por ejemplo, ¿cuáles son los costos de arar un campo entero? Un campo de 100 hectáreas. Y vos vas a decir, bueno, los costos pueden variar mucho, depende cuántos empleados contrates, depende cuántas guadañas les des y demás. Yo podría tener un costo para 100 hectáreas que sea de 10 unidades monetarias, o podría tener uno que sea de 1000, depende de los factores productivos que use. Si yo soy muy eficiente combinando capital y trabajo, voy a tener costos menores. Si yo no soy eficiente combinando capital y trabajo, quizá pongo a 500 tipos ahí a cortar pastos a mano y no le doy a ninguna guadaña, y eso va a ser un costo mayor, obviamente. Ahora, eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa encontrar la senda óptima. Entonces, suponiendo que yo administre los factores capital y trabajo de una forma óptima, ¿cuáles van a ser mis costos por cantidad? Ahí sí está más claro. Yo necesito encontrar una función donde yo diga, ok, vos me metés, acá tengo la función, y vos metés cantidades acá, y yo saco cuánto me va a costar esa cantidad. Esto es lo que yo necesito buscar. Y ahora no lo tengo, porque si yo ahora meto cantidades, digo, bueno, tengo costos, pero tengo una función productiva, no sé
no tengo cuánto sale cuánto sale el capital y cuánto sale el trabajo, sino que sé cuánto capital puedo usar y cuánto trabajo puedo usar para hacer eso. Tengo unas combinaciones de capital y trabajo, pero no tengo un número exacto. Entonces ahora vamos a trabajar un poco con la función Cobb-Douglas y ver si llegamos a una senda óptima. Bueno, vamos. Planteamos otra vez el lagrangiano, lo voy a copiar arriba. No, lo voy a volver a escribir, porque está medio sucio. Bueno, imaginemos que estamos optimizando y tenemos un lagrangiano que depende de W por L más B por K más lambda de Q0 menos F de KL. ¿Bien? Hasta ahí vamos todo bien, ¿no? ¿Se entiende en dónde estamos parados ahora? Estamos por optimizar. Y ya sabemos que... ¿Lo están viendo bien ahora? A ver. Sí. Hola Sebas, ¿cómo va? Bueno, Hola, hola Agus. Gracias por dejarme entrar, ¿eh? un poco tarde. Sí, perdón. Nada, bueno, a lo que íbamos. Ya tenemos acá, sabemos que vamos a sacar un L1, un L2 y un L3, y que las condiciones a las que vamos a llegar van a ser que W sobre B van a ser igual a la TST, que es F' de L sobre F' de K. Bien, esta era nuestra condición de óptimo. Ahora vamos a suponer que nuestra función de producción es una Cobb-Douglas. Entonces vamos a saber si F es igual a F de L y K es igual a L a la alfa, K a la beta, vamos a tener que F' de L va a ser alfa por L a la alfa menos 1 por K a la beta es igual a, bueno, no igual a acá todavía nada. Y vamos a tener que F' de K va a ser igual a beta por L a la alfa por K a la beta menos 1. Bien, vamos con eso entonces. Podemos llegar, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a tener... me está avisando que se finaliza en 15 minutos la llamada. ¿Les parece si salimos y entramos ahora mismo? Así no se me corta mientras hablo. Con el mismo link. Sí, si no deja el mismo link, sí. Dale. Creo que no te deja el mismo link. Bueno, ahí subo otro. Dale.
Bueno, éramos como 20, así que espero un rato más. Estoy compartiendo. Bueno, ya somos 16, supongo que voy arrancando. Seguimos. Ah, con razón me está dando trabado. Bueno, ahí está, ahí sí somos 18. Ahí arranco. Ahí pongo la cámara también. Bueno, nos quedaba entonces que si seguíamos con esta derivación, W sobre B es igual a alfa L alfa menos 1 K a la beta sobre beta L alfa K a la beta menos 1. Entonces nos queda que W sobre B es igual a alfa sobre beta. Esta, como queda menos 1 pasa abajo, L al alfa por L al alfa se van. Pero L alfa sobre L al alfa, agrego uno más. Ahí está. Estos se irían y nos quedaría acá K sobre L. ¿Bien? Hasta ahí, fíjense que no hicimos otra cosa que no sea seguir los pasos de los puntos anteriores. Ahora bien, yo de acá puedo despejar, por ejemplo, como hicimos igual acá, que quedaría como W sobre B, alfa sobre beta, por L. Esto sería acá. Por otro lado, L nos quedaría como B sobre W. Claro, este sería beta sobre alfa. Aquí lo borro. Beta sobre alfa, este sería alfa sobre beta por K. Estas son las K que cumplen las condiciones y las L que cumplen las condiciones. Y ahora, en lugar de seguir optimizando como si quisiéramos optimizar un ejercicio, lo que vamos a hacer es, como tenemos la función de producción, pero no tenemos una cota para llegar a un resultado, vamos a agarrar la función de producción, que sabemos que es Q por, había dicho L a la alfa por K a la beta, y vamos a reemplazar estos valores, K y L, dentro de la función de producción. ¿Me siguen? Bueno, vamos con uno entonces. No, si reemplazo los dos voy a llegar a lo mismo. Fíjense que sería como hacer, por ejemplo, si yo A más B es igual a 1 y despejo A, que me quedaría, no sé, 1 menos B, y B que sea 1 menos A, y después los reemplazo, sería 1 menos A, U más 1 menos B, es igual a 1, y fíjense que si yo saco un 1 y pongo un 1, y paso las dos A para el otro lado, o sea, A y B para el otro lado, me queda lo mismo. Entonces yo no puedo reemplazar las dos al mismo tiempo en la función. Lo que sí puedo hacer es poner una en función de otra. Eso lo puedo hacer tranquilamente.
Entonces vamos, primero con L, por ejemplo. Sería Q, B sobre W, alfa sobre beta por K. Todo esto elevado a la alfa por K a la beta. Entonces vamos. Esto sería B sobre W al alfa por alfa sobre beta al alfa por K a la alfa más beta. Ok, hasta ahí llegamos bastante bien y esto sería igual a Q. Como yo lo que dijimos en principio, que lo que estábamos buscando era encontrar una función que yo agarre los costos y diga, bueno, meteme en la función de costos. O sea, yo lo que estoy buscando es meterle cantidades a la función de costos y que me salga un costo. Fíjense que la función de costos tiene W y, bueno, sí, W por L más B por K. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es despejar por un lado L y por otro lado K. En esta va a ser K porque es la única función que me queda, para después poder reemplazarlas acá adentro. ¿Se entiende? Y como estas me van a quedar en función de Q y los parámetros, toda esta función va a ser C de Q. ¿Se entiende lo que estamos apuntando ahora? Porque son bastantes números y poco intuitivo. Pero bueno, seguimos. Entonces, paso a despejar, paso todo esto dividiendo para otro lado, o sea, divido ambos lados por eso en realidad, pero ¿se entiende? Alfa más beta va a ser igual a Q por W sobre B, todo al alfa, por beta sobre alfa, todo al alfa. Y ahora hago raíz cuadrada de alfa más beta a ambos miembros. Y me queda que K es igual a Q a 1 sobre alfa más beta. Y después acá W sobre B a la alfa sobre alfa más beta. Y beta sobre alfa a la alfa sobre alfa más beta. Acá llegué a una K que depende únicamente de Q. ¿Se fijan? Yo ahora esto lo podría reemplazar en la función de costos y solo dependería de Q, porque fíjense que todo el resto son números. B y W dijimos que son externos, alfa y beta son parámetros. Entonces, tendría que hacerlo a mano, pero voy a tratar de evitar esto. Entonces, esto sería como invirtiendo todos los coeficientes. Fíjense que la única diferencia entre L y K es que tienen los coeficientes invertidos. Debería hacer el cálculo, pero bueno, me arriesgo un poco. 1 sobre alfa más beta. Acá sería B sobre W. Este creo que sería beta sobre alfa más beta. Y acá sería alfa sobre beta, beta a la alfa más beta. Lo que estoy haciendo es lo mismo. En realidad, si hago este mismo procedimiento para L, debería quedar así también. Y ahora vamos al último, pero no menos tedioso paso, que es agarrar las cantidades que son los costos, perdón, WL más B por K, y vamos a reemplazar estos K y L metidos acá. Vamos entonces. Esto sería W por Q a la 1 sobre alfa más beta por B sobre W elevado a la beta sobre alfa más beta por alfa sobre beta elevado a la beta sobre alfa más beta. Espero que vean que se está uniendo. Perdón, aprovecho a preguntarte, el L de Q, el L que depende de Q, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Bien, es exactamente estos mismos pasos, pero en lugar de reemplazar acá, que reemplacé L, reemplacé K.
Ah, bien, bien. Es repetir este mismo proceso. Pasa que dije que no iba a repetir el proceso porque sería volver a escribir todo. No es tanto en realidad, no sé Sí, por sí, qué. sí, entiendo. Pero bueno, Gracias. tampoco para hacerlo tan tedioso, ¿no? Bueno, ¿dónde estaba? W. Ok, y acá me faltaría sumarle B por lo que dijimos que era acá, que es Q a la 1 sobre alfa más beta, W sobre B, alfa a la alfa más beta, por beta, esto es una beta, sobre alfa a la alfa sobre alfa más beta. Bien, ahora lo unimos. Lo primero que vamos a hacer acá es hacer factor común Q y nos va a quedar. Vamos a hacer factor común Q. 1 sobre alfa más beta. Y todo esto multiplicaría W por B sobre W beta alfa más beta por alfa sobre beta beta sobre alfa más beta. Todo esto sumado al otro término. Que esto sí lo voy a copiar así. Si me deja. Copio, pego y achico un cacho. Ay, no me deja achicarlo, no me jodas. Ahora con el mouse. Sí, bueno, de una. Esto acá lo puedo borrar. Ahí está, bueno, sería esto multiplicado por B. B por esto. Y ahora, este paso lo voy a hacer como medio auxiliar acá al costado. Bueno, no lo voy a hacer auxiliar. Vamos a hacerlo bien. Sobre alfa más beta. Fíjense que W es como... Esto lo puse al revés. W es lo mismo que decir W sobre alfa más beta sobre alfa más beta. ¿Bien? Y si yo tengo este W que está acá abajo, en realidad es como decir W por menos beta sobre alfa más beta. Se ve que ahora puedo, como se está multiplicando, puedo sacar este beta de acá arriba porque se cancela con este, ¿no? Por favor, díganme si ese paso está claro. Bien. Entonces, esto lo voy a cancelar en rojo después. Más B, acá pasa exactamente lo mismo. Esto es B a la alfa más beta sobre alfa más beta por B a la menos alfa sobre alfa más beta por W a la alfa más beta. Y me olvidé de poner los últimos términos. Ahí los paso. Es este término de acá. Perdón si alguno estaba copiando que no le puse este término. Y después este de acá. No, más no. Este está multiplicado. Pero, ahí está. Por
Y después este también está multiplicado por beta sobre alfa elevado a la alfa sobre alfa más beta. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de seguir. Voy a dibujar esto en rojo. Este beta se cancela con todo esto. Este alfa se cancela con todo esto. Por último, bueno, vamos a hacer 2 pasos más. 1 sobre alfa más beta nos va a quedar W alfa sobre alfa más beta, B beta sobre alfa más beta por alfa sobre beta, beta a la alfa más beta, más B a la beta sobre alfa más beta por W a la alfa sobre alfa más beta. Todo esto por beta sobre alfa elevado a la alfa sobre alfa más beta. Yo dije que esto era tedioso. Fíjense que acá podemos hacer factor común, porque tenemos W a la alfa a un lado, W a la alfa del otro. W, B a la beta a un lado, B a la beta del otro. O sea, acá tenemos un factor común clarísimo. Y nos queda Q 1 a la alfa sobre 1 a la alfa más beta por un choclo que nos va a quedar acá en el medio, que va a ser... no es tan largo. No es tan largo. Es alfa... Esto sería así porque ahora somos chicos. Alfa sobre beta a la beta alfa más beta más beta sobre alfa sobre alfa más beta ahí por W a la alfa sobre alfa más beta por B a la beta sobre alfa más beta. Y esta sería nuestra función de costos en función de Q. Puede parecer muy inservible porque sí, es una función enorme, pero fíjense que son todos los mismos parámetros. O sea, una vez que yo tenga los alfa y beta, esta función me va a quedar facilísima. Está más o menos claro cómo queda ahora. A veces esto lo agarran, esta parte del medio, y dicen, bueno, lo voy a llamar C o B, como para decirlo simplifico, y me queda una cosa más corta. ¿Llegamos claros acá? Fíjense que partimos, o sea, esto está bastante bueno, porque partimos de algo que está en función de los factores de capital y trabajo, y llegamos a algo que está en función de las cantidades. ¿Y cómo hicimos eso? Bueno, le pusimos el supuesto de que ahora los factores de capital y trabajo se ajustan de una manera óptima para maximizar la producción. Agus, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Fíjense que, digamos, el argumento de la función de costos depende positivamente tanto de la cantidad como del costo salarial y el costo del capital. A medida que aumenta el costo salarial o aumenta el costo del capital o aumenta la cantidad producida, el costo aumenta. ¿Está bien? ¿Cómo lo ves, Agus? Sí, tal cual. Me robaste el siguiente punto. Perdón. Sí, tal cual, sí. Sí, es creciente tanto en cantidades como en los precios de los factores. Ahora, lo último de matemáticas sí que nos quedaría de ver es el lema de Shepard. ¿Qué tanto vieron? ¿Qué tan duchos están con el teorema del envolvente? Porque en realidad el lema de Shepard es un caso particular. Mira, Pequeño lo repaso. vimos,
Lo vimos un poco por arriba, pero lo trajimos un poco, lo sacamos del maletín cuando vimos la ecuación de Slutsky. Claro, claro, sí. Bueno, entonces, chicos, ¿me pueden decir alguno más o menos? No necesito una definición de manual, dígame más o menos de forma intuitiva qué dice el teorema del envolvente y más en particular el lema de Shepard, que es como que habla de económicas. ¿Qué cosas se relacionan? ¿Qué cosas relaciona el teorema del envolvente? Bueno, hago un pequeño repaso entonces. Si yo tengo un lagrangiano, vamos a poner repaso del envolvente. Imaginemos que yo tengo un lagrangiano, ¿no? Un lagrangiano que tiene una función objetivo, que está sujeta a una restricción. Esta función tiene, vamos a hacerlo con los parámetros que estamos ahora, una función de producción que tiene capital, trabajo, costos, o sea, sí, el precio del trabajo y precio del capital, y que está sujeto a una función de producción. Vamos a poner, sí, no sé si, no lo necesito en realidad. Vamos a poner sujeto a una constante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que esto se cumpla? Bueno, que f' de k y f' de l tienen que ser igual, o sea, sí, l' de k y l' de l, l' de k, l' de l, tienen que ser iguales a 0, ¿o no? Y eso quiere decir que si está sujeto a una constante, por ejemplo, esto nos va a quedar que en los máximos f1 y f2 son iguales a 0. Entiendo f1 como f primitiva, la f grande. Si f1 y f2 son iguales a 0, yo voy a llegar a un capital óptimo y un trabajo óptimo, ¿no? Hasta ahí donde llegamos siempre. ¿Y se acuerdan cuando en utilidad agarrábamos estas cosas y las metíamos adentro de una función? Y decíamos, bueno, tal función ahora se llama utilidad indirecta. Y hacíamos lo mismo con el gasto, ¿no? Si yo tengo tantos ingresos, significa que alguien gastó tantas cosas. Entonces los metíamos en la función de ingreso y decíamos, bueno, entonces, si yo tengo las producciones óptimas, mi ingreso indirecto, porque es el ingreso que surge de esas producciones óptimas, lo vamos a llamar de esta forma. Bueno, hacemos lo mismo acá. Vamos a sacar una especie de costo indirecto, de hecho es el costo indirecto que va a venir por K óptimo, L óptimo, W y B. Y ahora yo llegué perdón. Sí, yo ahora llegué a una función que me dice, dados los parámetros y los factores productivos, ¿cuál va a ser mi costo? Si yo no me preguntara, bueno, ¿y qué pasaría si me aumenta un parámetro? Por ejemplo, el salario. ¿Qué pasa si ahora los salarios suben un poquito? ¿Cómo va a subir mi costo? Yo tengo dos formas de verlo acá. Lógicamente, Nicholson lo separa en dos formas en realidad. No me gusta mucho como lo plantea Nicholson, pero imagínenlo de estas dos formas. Si yo tengo 100 trabajadores, ¿no? Y a cada uno les pago $1. ¿Sería lógico pensar que si ahora el salario se duplica, se me duplica el costo? En ese caso, supongo que sí. Si yo ahora a los trabajadores les tengo que pagar $2, mi costo va a ser de 200.
Pero ¿qué pasaría si, además de eso, tenemos un factor capital que se puede llevar parte de ese trabajo? Si a mí me aumentan mucho los salarios, yo voy a empezar a comprar robots que hagan lo mismo que hace el capital. Entonces voy a terminar contratando menos trabajo y más capital. ¿Se entiende más o menos la lógica de esto? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, si yo ahora quisiera saber cuánto varía el costo cuando varía el trabajo, ¿qué es lo que se hace cuando quiero ver esas cosas? Una derivada. Tal cual. Hago la derivada del costo con respecto a la derivada del salario. ¿Cuánto varía mi costo cuando varía mi salario? Y si vemos cómo es esto, nos va a quedar que como K y L son funciones, K y L son funciones de W, B, alfa y beta. Entonces esto me va a quedar, por regla de la cadena, cuánto varía una, cuánto varía K, cuando varía W, por cuánto varía el costo cuando varía K, por cuánto varía K, por cuánto varía W, ¿no? Entonces me va a quedar cuánto varía K cuando varía W, K' de W, perdón, ahí está. Perdón, ¿cuánto varía la función? Me perdí un poco con la función de costos. ¿Cómo la planteé arriba? No la planteé, ¿no? Tal es el tema. Sería cuánto varía mi producción, pues la planteo desde el lado de la producción. ¿Cuánto varía mi producción cuando varían los costos? ¿Y cuánto varía la producción cuando varía K? Claro, ahí está, porque K está en función de W. Entonces sería la F1 que yo tengo por F de K, la F1 por F1' de K por, perdón, F1 así como está, por los costos prima de K, de W, más la F2 por los costos prima de W, más cuánto varían los costos directamente cuando varía W. Ahí está. ¿Se entiende ahora? ¿Cuánto varía los costos cuando varía la producción cuando varía W? ¿Cuánto varía la producción cuando varía W por cuánto varían los costos cuando varía W? ¿Y cuánto varían los costos directamente? ¿Cuánto se ven los costos afectados directamente por W? ¿Me siguieron hasta ahí? Porque me confundí yo en el medio y tengo miedo de haberlo hecho más complicado. Interpreto el silencio. Más o menos sí. Así que puedo volver. Nosotros tenemos una función que... Esta es la función de... Esta es la función de producción. Y esta es la función de costos. Lo escribí mal yo, por eso me confundí. Ahí está. Ahí está. Yo estoy maximizando la producción de producción cuando minimizo los costos, que es lo mismo que minimizar los costos en realidad. Y yo voy a llegar a K y L óptimos, que los voy a meter en un costo indirecto. Este costo indirecto me va a decir cuál es mi costo dada mis factores, suponiendo que los utilice de una forma óptima. ¿Hasta ahí bien? Ahora, si yo quiero saber cuánto varían, esto no va a estar acá, porque estos son parámetros. Sí, está bien que estén ahí. Si yo quiero saber cuánto varía estas funciones, voy a tener que hacer cuánto varía F1 con respecto al costo. Fíjense que F1 en realidad es lo que sale de L' de K. L' de K es F1, es la función de Lagrange en 1.
Esto es L' de K, L' de L, ¿se entiende? Quiero saber cuánto varía el factor capital cuando varía el W, por cuánto varía el costo cuando varía W. ¿Sí, no? Sí, sí. Bien. Si yo ahora hago eso, voy a llegar a cuál es la variación total. Pero una de las condiciones de que sea el óptimo es que F1 y F2 tienen que ser igual a 0. Entonces, esto es 0 y esto es 0. Si yo multiplico esto por 0, me va a quedar que la variación del costo cuando varía W va a ser a C' de W únicamente. Porque estoy usando los óptimos. ¿Bien hasta ahí? Esto es el teorema del envolvente, es lo que dice el teorema del envolvente. Yo durante esta optimización mantuve fijo un costo. Ahora, este costo va a ser el mismo, porque yo lo estoy manteniendo fijo. ¿Se entiende? La variación con respecto a los salarios va a ser igual a una variación en la cantidad de trabajo que yo use. Porque esta función va a estar, este CW va a estar en función de L y de K. Si más o menos se entendió eso, seguimos con el siguiente ejemplo. Si no, puedo usar el PowerPoint de la clase que me pasó Sebastián, como para dar un ejemplo. Si yo, bueno, lo voy a copiar y pegar mejor. Ahí está. ¿Se ve esto que acabo de pegar? Joya. Bueno, acá nos está dando la función de... Esto sale de una Cobb-Douglas, en realidad es nuestra misma función de costos, pero nos aclara que alfa y beta van a ser iguales a 0,5. Además nos aclara que R, que nosotros lo estamos viendo como B, es 3 y W es 12. Este 2QR a la 0,5, W a la 0,5, es lo que surge de reemplazar todo este monstruo que nosotros dejamos acá por alfa beta a la 0,5. Fíjense que acá esto daría 1, esto acá sería 1, y un número elevado a cualquier cosa es 1, y acá también. O sea, esto sería 2 veces Q, ¿se ve? Y acá si sumo 2 veces acá si sumo alfa y beta, 0,5 por 0,5, me va a dar 1, Q a la 1,1 sobre 1 es 1, y como acá tengo 2, me va a quedar 2Q, y listo. Acá nos queda 2Q. Y después al final nos queda R a la 0,5, porque esto de acá abajo suma 1, esto de acá abajo suma 1, y los parámetros son 0,5, entonces W a la 0,5, B a la 0,5. ¿Me siguieron? Ok, perfecto. Este es el resultado de reemplazar esa cosa que hicimos por alfa y beta a la 0,5, que fíjense que es mucho más amable también. Lo que nos plantea acá es que, bueno, si reemplazamos el costo por el B y W que nosotros tenemos, que son 3 y 12, nos va a quedar esta función de costos que depende de Q, que va a ser nuestra senda de expansión. Esta va a ser 12, perdón, sí, nuestra senda de expansión, 12Q. Nos va a mantener, perdón, nuestra función de costo indirecto, que nos va a depender de Q. Y va a ser ahí el costos, cantidades, y va a ser 12 veces las cantidades. Esto va a ser nuestra función de costos. Óptimos, ¿no? Costos óptimos.
Lo que dice es, ¿qué pasa si yo ahora aumento W a 27? ¿Ven? Esto acá no le den bola. No lo necesitamos por ahora. ¿Qué pasa si yo elevo esto a 27? Perdón, quería tachar nada más el costo marginal. Ahí está. Hacemos las mismas cuentas, lo reemplazamos, vemos que el costo medio es de 12, por un lado. Reemplazamos W por 27, hacemos las mismas cuentas y nos da que el costo medio es de 18. ¿Ven que solo subió 6 a pesar de que yo subí un montón los salarios? ¿Por qué si yo dupliqué los salarios, no me duplicó el costo? Porque hay otros factores también. Tal cual, porque el óptimo está en otro punto. O sea, si yo cambio la relación de precios para que no sea así, sino así, las cantidades no me van a tocar en ese punto, sino en otro. Y va a ser otro Q menor, por ejemplo, que va a tocar en otra senda de expansión. Si nosotros sacamos esta función, le sacamos por el teorema del envolvente, vamos a llegar a una expresión que nos va a decir cuánto varía una de otra. Hay una que es bastante más difícil que... Seba, si todavía estás ahí, por favor corregime, pero no vi que se tome nunca, que es esto de K sobre L sobre la variación de B sobre W, que eso se le llama S, y que sería lo mismo, o sea, cuánto varía el capital sobre el trabajo sobre la variación de los precios. Sí. ¿Qué pasa con esa? No, que digo que es bastante más difícil de derivar que el lema de Shepard, y que me Ah, vos, pero no lo vi nunca en un examen. no, yo no lo vi. Pero lo que es interesante, acá lo que vos señalás, es esto como, digamos, la firma sustituye factores cuando se le encarece uno de los factores. Esa es la conclusión, digamos, interesante, ¿no? Sí. Y bueno, si les parece bien, ya vamos con el último punto, que sería definir un poco la diferencia entre costos a corto plazo y largo plazo. No es mucho más que eso, en realidad vamos a definir costos. Sabemos que la función de costos, por lo general, tiene una forma tal que así, medio como si fuera una función cúbica. Hay otras que son costos a escala constantes, que son una línea creciente así, pero no son tan interesantes y tampoco son tan realistas, porque no toman en cuenta el agotamiento de los factores de producción estos. Vamos a tener también, vamos a definir el costo medio como el costo total sobre las cantidades, el costo marginal como la variación del costo total sobre la variación de las cantidades, y también en realidad esto podría ser el costo marginal en términos más discretos, podría ser los costos variables sobre la cantidad. Fíjense que es más o menos lo mismo. La variación de los costos variables sobre la variación de la cantidad es el costo marginal. Y en términos más discretos también este sería en realidad la variación de los costos totales sobre la variación de la cantidad. No, este no tiene con variación, este sin variación. Está costos totales sobre cantidad. Bien. Vamos entonces con las formas que tienen estos costos marginales y costos medios. Tenemos los costos marginales, que sabemos que son decrecientes al principio, hasta que se alcance el óptimo,
y después son crecientes. Y siempre, en realidad siempre son crecientes, pero en principio son descendientes, ¿se entiende? Van como así, los costos marginales. Son siempre crecientes, alcanzan un mínimo. Después tenemos los costos medios. A veces se diferencia entre los costos medios y los costos medios variables. Los voy a poner a los dos, pero casi siempre vamos a usar costos medios nada más. Qué feo. Ahí, vamos con este y después los costos medios totales serían así y se acercan asintóticamente. Este sería el costo medio y este el costo medio variable y este el costo medio. Los puntos ahí está, estos serían los costos totales. Acá estamos hablando en cantidades y acá en costos, pero en realidad esto es en pesos. Pero ponemos costos en grande, ¿no? Ahora, fíjense que como relación, está pasando algo en el edificio. Los costos medios siempre cortan. Los costos marginales siempre cortan a los costos medios en su punto mínimo. Fíjense, espera un segundito. Me voy a fijar qué está pasando. De paso les comento una cosita. La función esta de costo total con esa hipérbole corresponde a una ecuación de tipo cúbica, ¿sí? Es una ecuación de la forma I igual a A por X cubo más B por X cuadrado más C por X más una constante, ¿sí? Porque si la función, digamos, es cúbica, la curva de costo medio tiene forma de U. Si no, digamos, cambian las formas. Por ejemplo, si la función de costo total es una función lineal, es una línea que crece, digamos, el costo linealmente con la cantidad, entonces el costo medio, ¿qué forma tendría? Supónganse, les hago un poco de nuevo la pregunta más formal. Si costo total, ¿sí?, es igual a A más B por Q, ¿sí? Es la típica curva de costo lineal, ¿no es cierto? Sí. En ese caso, ¿cómo sería el costo medio? A ver, Nacho, que lo venís siguiendo. Si el costo total es A más Lineal, B... igual. ¿Eh? Lineal. No. Suponete, obviemos el factor fijo, ¿sí? Vamos de nuevo. Si el costo total es igual a A por Q, ¿cómo es el costo medio? Muy bien, es una constante. ¿Y el costo marginal? Perfecto, ahí está. Entonces, digamos, tengan en cuenta que estamos utilizando curvas ideales, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos trabajar como en muchos casos se trabajan con costos lineales, ¿sí? Y lo que vamos a ver en la práctica, seguramente mañana lo van a ver con los chicos, es que en muchos casos la curva de costo marginal tiene la forma de una escalera. O sea, en un cierto rango, ¿sí?, el costo de producir un determinado bien, ¿sí?, supónganse, no sé, combustible, ¿sí? Para un determinado rango, el costo de producir combustible es, no sé, $15 por barril, ¿sí? Ahora, a partir de un volumen más alto,
el costo es mayor porque hace falta incorporar una unidad productiva que tiene costos mayores. Entonces, para un rango superior, el costo de las siguientes unidades es un escalón más alto, ¿sí? Y si en determinado momento se necesita incorporar otra unidad que es inclusive más costosa todavía, ahí voy a tener como una escalera con 3 escalones. ¿Se entiende el punto? Y el costo medio va a ser coincidente. Ahora, si yo tengo un costo fijo importante, ¿sí? Si yo parto del supuesto que la función de costos es C igual a A más BX, ¿sí? El costo medio va a ir descendiendo por el factor fijo, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir hacer un análisis sobre ciertas estructuras de producción que tienen costos fijos muy altos y por lo tanto tienen costos medios y marginales decrecientes. Y se acuerdan que vimos que cuando los costos medios son decrecientes, se produce en escala, se produce lo que se llaman economías de escala. Y entonces conviene que sean menos las firmas que operan en el mercado, ¿ok? Digamos que vamos incorporando nuevos elementos al análisis de lo que sería nuestro esquema de organización industrial, donde hay o muchos actores que compiten o pocos actores que compiten menos porque necesitan escalas de producción más elevadas, entonces los costos fijos son más altos y en un rango determinado los costos medios y marginales son decrecientes. Pero bueno, como les digo, estas curvas cúbicas se usan idealmente y además tienen la propiedad, como habíamos visto nosotros el martes, que eran espejo de la función de producción. O sea, que habíamos visto que cuando los costos marginales son crecientes, coincide con la productividad marginal decreciente. ¿Sí? Bueno, simplemente para cubrir el espacio mientras Agustín revisaba qué pasaba en el barrio. No, al final era nada, un caño, una cosa así. Bueno, entonces vamos con lo último, que sería, nada, las aclaraciones estas. Fíjense, tiene mucho sentido que los costos medios se corten en la parte más baja por los costos marginales, porque los costos marginales son el costo de la última unidad producida. Siempre y cuando eso esté por abajo de la media, va a hacer que la media siga disminuyendo. Le estoy agregando un nuevo dato menor. Una vez que se iguala a la media, a partir de ahí, como los costos marginales son siempre crecientes, va a empezar a superarla y va a hacer que los costos marginales la sigan. Los costos medios, perdón. Y después aclarar que este punto que llamamos acá tiene el óptimo. Ahí está. El que corta por los costos marginales. Variables. Después, por último, los costos en el corto plazo. En corto plazo, tenemos el problema que cuando graficamos capital y trabajo, primero definimos qué es corto plazo. En realidad, corto plazo es cuando no hay suficiente espacio de tiempo para cambiar el factor capital. El factor trabajo es súper dinámico, el factor capital no. Requiere varios periodos. Entonces llamamos corto plazo al tiempo que necesitamos para adquirir más capital. Y también después en un análisis más mesoeconómico, varía entre industrias el corto plazo. Lo que se llama corto plazo en el sector petroquímico no es lo mismo que se llama el sector, que el corto plazo en el sector metalúrgico, por ejemplo, o en el de construcción de automovilístico y demás. Bueno, seguimos con esto. Entonces, lo que nos va a pasar acá es que nuestra cantidad de capital va a estar fija. Nuestros precios van a tener una relación, por ejemplo, y vamos a estar en un óptimo. Vamos a encontrar un óptimo y todo.
Y en este óptimo vamos a tener esta capital, esta cantidad de capital, vamos a llamar K1, que es una línea recta porque no lo podemos cambiar. ¿Qué pasaría si yo ahora quiero aumentar la producción? Tendría que buscar aumentar la producción un poquito, digamos a Q2. Nos va a llevar a una cosa así, donde nuestro vector de precios va a ser el mismo porque los precios no cambiaron, pero nuestro capital no va a alcanzar a cubrir esta brecha. Esto va a ser una deficiencia de efectividad. Y nosotros vamos a tener que colocarnos en este punto para alcanzar esta producción. Fíjense que esta pequeña brecha en el factor capital nos provocó una corrida enorme en el trabajo. Perdón, esta no es la que sería, en realidad sería desde el óptimo, desde acá. Tuvimos que compensar moviendo todo esto, el factor trabajo, para alcanzar el cambio de entre Q1 y Q2. Bueno, ¿quedó alguna duda con la clase de hoy? ¿Nada? ¿Todo correcto? Sí, sí, todo claro. Buenísimo. Esto se los voy a subir ahora, me tengo que ir en realidad ahora, pero ni bien vuelva, les subo los apuntes de clase a Classroom. Dale, porfa, gracias. Si no tienen ninguna duda, nos estamos viendo el viernes que viene, entonces. Cualquier cosa me pueden escribir por mail igual. Dale. Chao, éxitos chicos, buen fin de. Chao, Dale, chao. chao, chao. Igualmente.